Buenas tardes, gracias por estar con nosotros el día de hoy y por su interés en las actividades que oferta la DEU. Reciban la más cordial bienvenida a esta conferencia que sin duda alguna nos permitirá ampliar nuestros conocimientos. La conferencia titulada El arte de cuidar al paciente con EPOC entre el saber y el sentir se imparte dentro del programa Regresa a casa para la carrera de enfermería. Les invitamos a formar parte de este programa enviando sus propuestas. En esta ocasión me voy a permitir presentar al maestro Jaime Moisés Correa Gallegos, quien es licenciado en enfermería por la FES Iztacala, cuenta con una maestría en tecnología digital para la educación por la Universidad Digital del Estado de México, así como un diplomado en inhaloterapia y rehabilitación pulmonar por EP de México, un diplomado Metodologías del Aprendizaje y el diplomado Desarrollo Docente por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de México. También cuenta con un curso Humanización en los Servicios de Salud por la Secretaría de Salud, un curso en lactancia materna por el Hospital General de Naucalpan, un curso en RCP avanzado, actualización por la Federación de Bomberos Hispanos. Asimismo, ha impartido ponencias, intervenciones de enfermería en el paciente con EPOC aquí en FES Iztacala, así como la conferencia de la vocación a la ciencia en la Universidad Tominaga Nakamoto. Actualmente se desempeña como enfermero general en el Hospital General de Naucalpan, como coordinador de campos clínicos y servicio social en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas AC, Campus Juárez, y como académico en la Universidad Tominaga Nakamoto. Maestro Jaime, bienvenido a este espacio y muchas gracias por compartir su tiempo. Le dejo en sus manos este webinar. Adelante, por favor. Perfecto. Hola, buenas tardes. Hoy me encuentro aquí para hablarles de un tema muy importante que es el enfoque de arte para cuidar a un paciente. En este caso voy a hablar del EPOC, ya que es una patología un poco invisibilizada dentro de los profesionales de salud. Y mi ponencia se titula El arte de cuidar al paciente con EPOC entre el sentir y el saber humanitario. Como dato introductorio, actualmente en México tenemos 3.2 millones de casos activos dentro de todo el territorio nacional. Datos del INEGI en el 2022 nos indican que 1 de cada 10 adultos mayores sufre EPOC actualmente. Sabiendo esto también que es una de las 10 principales causas de muerte en México. Al año mueren alrededor de 20,000 y 25,000 personas al año asociadas al EPOC. En este contexto, cuando hablamos de cuidar a un paciente con EPOC, nos exige más que una competencia técnica. Requiere la integración del saber clínico con una comprensión profunda con la experiencia del paciente. Hoy reflexionaremos más que nada de cómo nuestro ejercicio profesional de enfermeros se puede conjugar con la ciencia y sensibilidad para brindar una atención verdaderamente integral basada en la atención holística del paciente, viéndolo en todas sus esferas, psicológica, biológica y social, espiritual, y no solamente la enfermedad en sí misma. Como objetivos tengo el día de hoy reconocer los aspectos clave del cuidado técnico en el paciente con EPOC e integrar la ciencia con ética y los valores para ofrecer un cuidado integral, ¿no? Y sobre todo, que esto sirva como referente para cualquier otra patología en la que podamos observar, aplicando las medidas de arte. Como primera parte, tenemos que hablar sobre el arte como dimensión del cuidado enfermero. ¿Por qué decidí yo dar este tema, no? ¿Cómo se conjuga el arte y la enfermería? Desde el punto de vista de una de nuestras teóricas más importantes en enfermería, que es Jane Watson, la que nos aplicó el humanismo a la enfermería, ella nos dice que es un cuidado artístico que implica múltiples situaciones. Nos dice que implica la empatía auténtica por el paciente, entender lo que mi paciente está sufriendo en ese momento, una presencia plena que se traduce como acompañamiento, escucha activa a través de sus necesidades o expresiones emocionales y un cuidado personalizado que implique tanto aspectos fisiológicos, biológicos y sociales. Y entendiendo que no porque yo tenga 3 pacientes con EPOC, significa que los 3 requieren los mismos cuidados, ya que cada uno va a tener sus cuidados específicos de cada uno. Si lo conjugamos con enfermería, el arte en enfermería no es lo opuesto a una ciencia, al contrario, se tiene que complementar ofreciendo una visión holística en el ser humano.
Si lo hablamos directamente en EPOC, podemos conjugar todo lo que requiere un paciente con EPOC, desde el uso de la oxigenoterapia, farmacología, los inhaladores, con la terapia física y de rehabilitación. Yo lo puedo meter la parte artística que implicaría un cuidado enfermero, que sería la implicación de aspectos sociales, psicológicos, emocionales y un acompañamiento previo para hacer más un poco más relajado el proceso del paciente y que no tienda a deprimirse o caer en depresión, ya que está demostrado que un paciente que tiene algún trastorno depresivo, más aparte una enfermedad crónico-degenerativa, pues es un poco más difícil que salga adelante, ya que disminuye el sistema inmune. ¿Por qué hablamos del arte al cuidar del paciente con EPOC, no? Tenemos 3 puntos. El arte del cuidado va más allá de la técnica. Requiero acompañamiento del paciente y escucha activa, como ya lo había mencionado. ¿Por qué? Porque un paciente con EPOC vive una experiencia crónica compleja, ¿no? Va a sentirse fatigado, va a tener ansiedad, va a tener disnea, va a tener fatiga, dinamia, etcétera. Va a tener trastornos de ansiedad, depresión, se va a sentir inútil ya que no puede contrarrestar sus actividades cotidianas. Deja de trabajar, deja de ser proveedor y se convierte en una carga para su familia. Aparte de que el paciente siente que no tiene camino a dónde ir porque a lo mejor ya espera un pronóstico inadecuado o de muerte. Y cuidar con arte, por supuesto, que es lo más importante. Integrar todo el conocimiento que yo debo de tener como enfermero, patología, farmacología, procesos fisiopatológicos, con la humanidad. ¿Cómo se contrarresta la humanidad? En base a lo que yo les había mencionado, escuchar activamente, amar lo que hacemos. La ciencia y arte siempre deben de ir juntas para dar trato con humanidad. También sería malo tener un enfermero 100% humano que no sepa algo de ciencia o algo del tratamiento, porque ahí incurriría en una impericia. ¿Qué quiere decir? Tal vez sí me trate bien a los pacientes y se preocupe por ellos, pero no tiene conocimientos clínicos y fisiopatológicos, entonces no sería un enfermero completo. Para ser un enfermero completo, tendremos que combinar esas dos situaciones para poder sacar adelante a nuestros pacientes. Dando por hecho que ya vamos explicando poco a poco por qué es importante el arte, tenemos que comprender el EPOC desde la raíz, ¿no? Les había dicho que la ciencia no se debe de olvidar en este aspecto. Parte de la ciencia tenemos que entender todo el origen del EPOC, ¿no? En la última actualización de la Guía Internacional para el Manejo del EPOC Universal, en la actualización 2024 nos da un nuevo concepto que nos dice que es una condición pulmonar muy heterogénea, caracterizada por síntomas respiratorios crónicos. Ya el concepto nos dice todo lo que va a tener nuestro paciente, ¿no? Nuestro paciente va a tener disnea, dícese que es dificultad respiratoria, aumento de tos, producción de esputo y exacerbaciones debido a anomalías de las vías aéreas, como bronquitis o bronquiolitis o alveolos, que en ese caso es el enfisema, que provocan una limitación persistente a menudo del flujo aéreo. Y esto llega a tener muchas causas. Entre las principales, como creo que la mayoría ya sabemos, es el humo del cigarro, ¿no? Del 80 al 90% de los casos de POC en México se asocian al fumar cigarro. Estadísticas múltiples de diversos autores coinciden en el aspecto específico de que con que nosotros fumemos una cajetilla de cigarros al año, que son 20 cigarros al año, ya tenemos un riesgo de desarrollar EPOC. Entonces, si sumamos el riesgo relativo, que son 20 cajetillas al año, que son aproximadamente 200 cigarros, casi uno diario, ya tendríamos un riesgo de más del 50%. Imaginemos los que fuman un cigarro al día, ¿no? Ya fumarían 365 cigarros al año y por lo tanto tendrían un riesgo considerable. Y si ese riesgo le relacionamos otras causas, como alguna inhalación de productos biomasa, como la quema de carbón, de combustibles, de madera, como en ciertas provincias de México donde todavía acostumbran, ese riesgo podría aumentar relativamente. Y si a eso le sumamos un paciente que nunca se vacune, que desarrolle enfermedades respiratorias como neumonía, algún tipo de COVID o influenza, esas probabilidades de que tenga EPOC son muy altas, ¿no? Y recordamos que ese paciente que ahorita tiene riesgo de desarrollar, si yo no prevengo, en cualquier momento va a ocupar una cama de hospital. Otro factor sería un factor genético. Tenemos pacientes que nacen con un déficit de un factor que es la alfa-1 tripsina. Cuando nacen con este factor, normalmente los neonatos desarrollan enfisema a temprana edad, entonces podría ser un EPOC congénito.
pero es muy poco común en México. No hay suficientes estadísticas, pero no está de más mencionarlo. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el EPOC hablando fisiopatológicamente, ¿no? Ya les había dicho que el EPOC se da por una exposición crónica a agentes nocivos. En este caso, vamos a poner ejemplo un paciente de 50 años que fuma 2 cigarros al día, ¿no? Todo ese cigarro que va acumulando, pueden pasar inclusive 15, 20 años para que se desarrolle un EPOC, va a ocasionar una inflamación crónica de las vías aéreas. ¿Qué quiere decir? Va a aumentar las proteasas que me van a generar una oxidación a nivel epitelial, van a aumentar los linfocitos CD8, los neutrófilos, y eso me va a ocasionar daño estructural. ¿Dónde me va a ocasionar el daño estructural? Dentro de la parénquima pulmonar. Y ahí me va a dar dos vertientes. O mi paciente desarrolla bronquitis crónica o desarrolla un enfisema. ¿Cómo voy a distinguir cada uno? Si hablamos de una bronquitis crónica, va a haber engrosamiento de las paredes bronquiales y una hipersecreción de moco. Y tenemos al típico paciente cianótico abotargado, ¿no? Un paciente con masa muscular aumentada y todo cianótico. Pero si hablamos de un enfisema, hablamos de que ese daño estructural ocurre directamente en los alvéolos y esos alvéolos se van a empezar a llenar de agua, se van a destruir o van a ir perdiendo la elasticidad pulmonar. Eso hace que mi paciente empiece a jadear, aumenta el catabolismo celular y hace que pierda masa muscular. Por eso los pacientes que tienen enfisema tienen a ser caquéxicos rosados por el aumento de la hemoglobina. Todas estas dos vertientes me van a hacer que mi paciente desarrolle una hiperinsuflación pulmonar, que aumente el tamaño del tórax, aumente el trabajo respiratorio, aumente la disnea. Eso me ocasione una alteración del intercambio gaseoso, disminuye el oxígeno en sangre y hay una alteración en la matemesis alveolar y eso me ocasione consecuencias sistémicas ya como exacerbaciones de POC, inclusive la muerte. Es importante retomar todos estos aspectos fisiopatológicos para saber qué intervenciones yo tengo que tomar como enfermero y cómo va a ser mi paciente con esta patología. Para ello, yo tengo que dar una valoración integral de mi paciente con EPOC, recordando un poco los tipos de valoraciones que podemos hacer como enfermeros, ¿no? Como enfermeros de plano, tenemos que hacer una valoración integral. Mi valoración integral la puedo hacer por aparatos y sistemas, por uso de una teórica en enfermería, o la ideal que realizamos en los hospitales, cefalopodal, ¿no? De pies a cabeza. En este caso vamos a hablar de una exploración cefalopodal sistémica, ¿no? Ya yéndonos directamente a qué vamos a encontrar en un paciente con EPOC, ya sea con bronquitis crónica o con enfisema. En el binomio vamos a encontrar de igual manera disminución de la intensidad respiratoria. Mi paciente va a tener problemas para respirar, por lo tanto va a tener taquipnea, más de 20, 22, 23 respiraciones por minuto y va a comenzar a utilizar los músculos accesorios porque no puede respirar adecuadamente como un paciente sin problemas respiratorios. Ya dividiéndolo, si nosotros hablamos de un paciente con bronquitis crónica, lo vamos a encontrar cianótico abotargado. ¿Por qué cianótico abotargado? Porque al momento en que se empiezan a obstruir mis bronquios, empieza a generar una hiperinsuflación. ¿Qué quiere decir? Se empiezan a llenar de secreciones. Esas secreciones van a hacer que mi paciente tenga incapacidad para respirar y por eso se ve azulito. ¿Por qué? Disminuye el oxígeno en sangre y entonces ese paciente máximo va a saturar 89% sin ayuda. Y estos pacientes normalmente tienen una infección respiratoria agregada, normalmente alguna influenza, alguna neumonía, enfermedades de las vías aéreas. Si yo ausculto a un paciente con bronquitis crónica, voy a encontrarlo con roncus, con silbilantes que aún se modifican con latos, o sea, que hay un ruido respiratorio porque esos bronquios no están abiertos adecuadamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intervenciones enfocadas a tratar de compensar esa falla respiratoria de mi paciente. Pero si yo hablo de un paciente con enfisema pulmonar, hablo de un paciente soplador rosado. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que está casi rosáceo, tiene disnea, a diferencia del cianótico, este paciente tiene disnea, tiene dificultad respiratoria, este paciente jadea, tiene disminución del murmullo vesicular. ¿Por qué? Como les había dicho, aumenta el catabolismo celular, hace que pierda masa corporal y entonces se llega a complicar un poco más. Y estos pacientes tienden a generar un cor pulmonar, que es un cor pulmonar, una insuficiencia, una insuficiencia cardíaca específica de la aurícula derecha del corazón y
puede caer hasta en paro cardiorrespiratorio, si es que no se detecta en una etapa futura, o el paciente ya sabe que tiene POC, pero no deja de fumar y no lleva su tratamiento adecuado. Bueno, esta es mi exploración clínica de enfermero, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer que mi paciente participe en la valoración, no? Las guías de práctica clínica mexicanas en su última actualización del manejo del EPOC 2021 nos da diferentes escalas, ¿no? Entre las más importantes que podemos aplicar como enfermeros, tenemos la escala MMRC que evalúa la disnea, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Yo le voy a preguntar a mi paciente cómo se siente con la dificultad respiratoria y le voy a asignar un número del 0 al 4, siendo el 0 el menos complicado y el 4 el que ya nos habla de una posible exacerbación o inclusive una hospitalización temprana. Si mi paciente me dice que solo tiene disnea con ejercicio intenso, le vamos a dar un 0. Si mi paciente tiene aparición de la disnea al caminar en un terreno plano o al subir una pendiente, pero logra caminar de manera constante, no es una disnea muy compleja, le voy a dar un 1. Si es una disnea que genera incapacidad para seguir el paso a personas de la misma edad, ya le voy a dar un 2. Pero si la disnea obliga a descansar a la persona antes de completar los 100 metros, o al poco minutos de caminar, le voy a dar un 3. Cuando ya veo que es algo muy grave, le voy a dar un 4, que es cuando la disnea impide a la persona salir de casa o realizar actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir? En el 4, el paciente ya pierde la autonomía y voy a necesitar de un cuidador. Si estoy en un hospital, normalmente el cuidador lo asumimos los enfermeros, que somos el cuidador principal. Pero si hablamos de un paciente domiciliario, el cuidador lo tiene que asignar a un familiar, ¿no? Y tenemos que educar al familiar y sobre los datos de alarma, riesgos, etcétera, que más adelante vamos a hablar. Tenemos otra escala que es el cuestionario CAP, que es un cuestionario de evaluación del EPOC. Este cuestionario se lo damos a los pacientes para que nos den una puntuación acerca de cada ítem y yo le asigno una puntuación acerca de cómo puedo clasificar su POC, ¿no? No vamos a hablar de diagnóstico en esta ocasión, ya que eso como enfermeros no nos corresponde decir, yo voy a diagnosticar a un paciente, ¿no? A nosotros nos corresponde la parte de la prevención y del manejo, tratamiento de los síntomas, posibles complicaciones y el acompañar, ¿no? Si es un estado agónico. En este cuestionario que nos habla de la evaluación, nos vamos a enfocar en lo que el paciente siente, ¿no? Si tose, si tiene el pecho lleno de flema, si siente el pecho oprimido, si le falta el aire a subir pendientes o escaleras, si está totalmente limitado para las tareas del hogar, si no se siente seguro para salir de su casa, si su problema respiratorio le impide dormir o si no tiene nada de energía. Cuando tenemos un paciente que nos habla desde un 21 a 30, que ya es el total que nos da de ítems, ya hablamos de que es un paciente que necesita cuidados específicos y tratamiento donde debemos de participar como enfermeros. Si ya hablamos de 31 a 40, ya hablamos de un paciente que tiene que ir a hospitalización, ¿no? En este caso, a alguien de los que me esté escuchando que le guste el cuidado domiciliario o la atención independiente de enfermería, podemos nosotros aplicarlo independientemente con los pacientes domiciliarios y saber cuándo llevarlos al área de urgencias, ¿no? Para un tratamiento médico específico o modificaciones del tratamiento. Y algo no menos importante, el perfil psicosocial, ¿no? Que es de lo que nos vamos a enfocar un poquito el día de hoy. Este paciente, yo lo tengo que valorar, su estado de depresión. ¿Por qué depresión? Ya no va a poder realizar sus actividades cotidianas, se va a aislar socialmente. ¿Por qué? Ya no puede trabajar de manera adecuada, a lo mejor renuncia, a lo mejor lo corren porque ya no da el alto rendimiento. A lo mejor es un paciente de POC que fuma y trabaja en una fábrica de cemento, de arena, de madera, etcétera. Entonces, por ende, tiene que abandonar el trabajo y por lo tanto genera una carga económica para la familia y requiere un cuidador o cuidadores, que sería lo ideal. Y sobre todo estos pacientes tienen mucha ansiedad, que es el miedo a la muerte. ¿Por qué? No pueden respirar y constantemente piensan que se van a quedar sin aliento y que en cualquier momento se van a morir. Entonces, normalmente estos pacientes viven deprimidos. Ahora, ¿qué le voy a hacer a un paciente cuando ya está diagnosticado? Ya enfocándonos al área hospitalaria. Entonces, imaginemos que ya está hospitalizado el paciente, llega al área de urgencias, ya lo ingresaron, diagnosticaron EPOC por radiografías, espirometrías, cuadro clínico, ya ingresa con nosotros, ¿no? Como si fuera un turno.
¿qué le vamos a hacer como enfermeros, no? ¿Qué es la parte de la ciencia? ¿Qué debo de hacer, no? Todas estas intervenciones están guiadas en el libro del NIC, que de intervenciones de enfermería, y las guías de práctica clínica mexicanas. Primero, algo que nunca se nos debe de olvidar, el manejo de fármacos, que es el que hacemos nosotros, ¿no? Puede tener indicados broncodilatadores SABA que son los broncodilatadores anticolinérgicos, ¿no? Como los AMA, como el bromuro de ipatropio, o los de acción corta, como el salbutamol. La guía de práctica clínica nos dice que el antibiótico solamente lo vamos a utilizar cuando presentemos más de dos síntomas en el paciente. Si tiene disnea y es puto, ya la tenemos que usar el antibiótico. Si tiene esputo y purulencia, ya tenemos que usar el antibiótico. ¿Qué antibióticos nos recomiendan las guías de práctica clínica? Ah, la amoxicilina con ácido clavulónico, macrólidos como la doxicilina o tetralicinas. Estos medicamentos, pues yo los tengo que utilizar más en bronquitis. ¿Por qué? Porque lo que quiero eliminar es las secreciones. Normalmente esas secreciones de los pacientes vienen acompañadas con un agente patológico, en este caso una bacteria. Y por ende, mi paciente hospitalizado va a requerir oxigenoterapia, ¿no? Aquí tenemos tres vertientes con la oxigenoterapia. Podemos utilizar la oxigenoterapia a bajo flujo, que en este caso lo ideal sería utilizar una mascarilla. ¿Cuándo vamos a utilizar una mascarilla? Ah, cuando mi paciente sature obviamente menos de 95 y recordando que mi paciente, aunque tenga la mascarilla, no va a subir de saturación a más de 92% porque ya tiene un daño tisular a nivel de la parénquima pulmonar. También lo vamos a utilizar si mi paciente satura 90%, también lo puedo utilizar si la presión de oxígeno está en menos de 55 milímetros de mercurio o la PAO2 está de 55 a 60. O tenemos una falla cardíaca derecha o eritrocitosis, ¿no? Ya se están eliminando los eritrocitos. Algo muy importante que destacar es que nos marca la guía de práctica clínica que la ventilación mecánica invasiva se debe de evitar a toda costa. ¿Por qué? Estos pacientes normalmente tienen todos los alveolos y la parénquima pulmonar ya dañada. Si yo llegara a presenciar o el médico, perdón, a decidir intubar al paciente, tengo que participar yo como mediador, ¿no? Explicar o recordar los riesgos que conlleva intubar a un paciente con EPOC, ya que es un paciente que lo más seguro es que tenga más riesgos que beneficios, ¿no? También explicar a la familia. Lo ideal que nos marca la guía es la ventilación mecánica no invasiva con BiPAP. Este mecanismo permite que el paciente hable, expectore por sí mismo y esté consciente. No va a estar sedado como una ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica no invasiva se puede indicar en pacientes con falla respiratoria o hipercapnia aguda, una presión parcial de CO2 de 45 o un pH menor a 730. Cuando nos dicen que la guía que podemos decidir si se intuba o no, cuando hay una falla respiratoria cardiopulmonar o una inestabilidad hemodinámica, falla o no tolera la ventilación mecánica inicial. Entonces, también valoramos la edad del paciente, riesgos, beneficios y sobre todo la decisión de intubar a un paciente siempre cae en el peso del familiar, no tanto el médico. El médico solamente da las opciones. Si la familia decide intubar al paciente a pesar de que haya más riesgo que beneficio, pues se debe de respetar, ¿no? Recordando lo que le puede pasar a un paciente intubado, ¿no? Dejamos vulnerable al corazón, la hacemos que trabaje de más y en cualquier momento ese paciente puede caer en paro, ¿no? Se puede dematizar o puede generar inclusive una anemia asociada a la ventilación mecánica por alguna infección asociada a la atención a la salud, que son las IAS. Esto es lo que vamos a hacer en el paciente hospitalizado, ¿no? Lo básico que nos indicaría por humanidad el médico hacer, ¿no? En las indicaciones médicas. Manejo de la farmacoterapia, oxigenoterapia y lo que nos ponen siempre, ¿no? Cambios posturales, signos vitales por turno, baño del paciente, ¿no? Lo que ya sabemos que no necesitamos que nos digan, pero que ya sabemos que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que muchos enfermeros tal vez sí lo saben, pero no tienden a recomendarlo, ¿no? Cuando ya hablamos de una posible alta, tenemos que empezar a educar a los pacientes con el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico
hablándolo como otra intervención de enfermería, aparte de la oxigenoterapia y la ventilación mecánica, en un paciente no tan complicado que tolera la mascarilla o ya es oxígeno dependiente, debemos de considerar los ejercicios, ya que mejoran la resistencia pulmonar, mejoran la fuerza y la autonomía del paciente. Puedo tener tres cosas. Primero, tengo que llevarlo a un ejercicio funcional. Una vez explicándole al paciente que se va de alta, tengo que decirle al familiar que tiene que empezar con actividades dirigidas a la vida diaria, ¿no? ¿Qué hace diario un paciente? Subir escaleras, sentarse y pararse, y esto le va a ayudar a recuperar su dependencia, ¿no? Simplemente es que empiece a hacer las cosas por sí mismo. Después le voy a recomendar un ejercicio de fuerza, entrenamiento de ejercicios superiores e inferiores y un ejercicio aeróbico, ¿no? De 3 a 5 veces por semana. También no puedo estarlo indicando diario porque voy a hacer que mi paciente se canse, ¿no? Y genere una disnea, inclusive puede llegar hasta una exacerbación. Todos estos ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza nos van a mejorar la resistencia muscular y la autonomía del paciente. Sí, ya sabemos que el paciente no se va a recuperar de estas complicaciones, pero sí lo va a hacer a mejor afrontar la adversidad, ¿no? Y no sentirse tan inútil con la ayuda de los demás cuidados que ya mencionamos. Algo muy importante que esto sí lo podemos aplicar a nivel hospitalario, que obviamente nos va a implicar más tiempo con el paciente, más demanda, es la fisioterapia respiratoria, ¿no? Tenemos dos aquí, las técnicas de limpieza bronquial y los ejercicios ventilatorios. Las técnicas de limpieza bronquial, su nombre los dice, vamos a hacer que mi paciente pueda sacar las secreciones sin ayuda de un aspirador, ¿no? Que es lo ideal para que pueda disminuir la disnea y en este caso logremos que duerma o que sature de una mejor manera o que logre manejar la disnea. El principal que podemos aplicar en el hospital es el drenaje postural. Este es el principal que nos favorece la eliminación de secreciones e inclusive lo podemos hacer antes de aspirar a nuestro paciente a circuito abierto, ¿no? Si en este caso llegara a tener muchas secreciones. Otro es la percusión y la vibración torácica y otro es la expiración forzada de Huffing, ¿no? La expiración forzada, el paciente es autónomo y el paciente es el que hace toda esta actividad para expectorar las secreciones. Y esto lo puede hacer inclusive sin no tener un enfermero al lado, ¿no? Yo lo voy a empezar a educar para que a nivel hospitalario empiece a participar en su autocuidado y en dado caso que se vaya de alta, pues sea más fácil para el familiar. Hablando de los ejercicios ventilatorios, yo puedo enseñarle a respirar diafragmáticamente. Esto disminuye el uso de músculos accesorios, a respirar con labios fruncidos. Esto va a prolongar la respiración y reduce el atrapamiento aéreo. Y hablando un poco ya, si tenemos recursos en este momento, tenemos dispositivos tipo Tersolid que nos ayudan a empezar a entrenar los músculos inspiratorios. Y esto hace que mi paciente pueda recuperar el grado de respiración y disminuir el grado de disnea, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos da la guía de práctica clínica para realizar estas intervenciones, no? Primero, evaluar antes de iniciar. ¿Qué tengo que evaluar? Tipo de paciente, tipo de POC, estado de salud. A lo mejor si es un paciente muy grave, tal vez me va a costar un poco más de trabajo y tengo que iniciar un poco más lento. Nos dice que tenemos que suspender toda actividad si el paciente presenta dolor torácico y satura a menos de 88% aún con manejo de oxigenoterapia. Adaptar a nivel funcional y con movilidades del paciente y sobre todo promover la continuidad en el hogar. De nada me sirve a mí en un paciente hospitalizado o en el centro de salud o en la consulta externa educar al paciente si en el domicilio no hay quien lo apoye. Recordemos que en este caso, hablando de un paciente con EPOC, sí necesita un cuidador primario que esté ahí con él, ya que son un poco dependientes de las demás personas debido a la complejidad de los cuidados que ellos requieren. Y adaptar a nivel funcional de lo que quiera mi paciente y también dependiendo de la edad. Si es que mi paciente pues logra irse de alta. ¿Qué otra actividad puedo hacer yo como enfermero, no? Principalmente, prevenir exacerbaciones. ¿Cómo voy a prevenir exacerbaciones? No definamos la exacerbación es cuando se le juntan los síntomas al paciente y dura más de 2 días y es su máximo esplendor de irritabilidad, de hipoxia moderada, hipoxia severa y miedo a la muerte, ¿no? Primero, tengo que educar al paciente y a la familia sobre cómo reconocer los síntomas. Tengo que promover el abandono al tabaquismo. A lo mejor no es un paciente muy complicado, no tan grande,
y se va a ir de alta, ¿no? Tengo que asesorarlo también individualmente sobre cómo puede sustituir su adicción al cigarro. Sobre todo también hacer hincapié que se tiene que vacunar. Si antes era recomendación, ahora es obligatorio la vacuna anual de la influenza, del COVID-19, inclusive del neumococo, para evitar una infección. Estos pacientes son propensos, entonces si llegara a generar un proceso infeccioso más aparte del EPOC, puede inclusive caer en un hospital, caer en paro, en complicaciones muy graves y sistémicas, ya que su sistema inmune está muy vulnerable. Rehabilitación pulmonar, como lo que ya les había mencionado. Prevención de infecciones. Tengo que enseñarle a lavarse las manos dentro del hospital. ¿Por qué? Muchas veces yo he observado, ¿no? Llega la comida de los pacientes y no se les proporciona ni gel antibacterial para la alimentación o no se les da el cuidado bucal que merecen, ¿no? Porque están hospitalizados. Entonces, estos pacientes son vulnerables. Cualquier infección bucal, hablando de una caries, gingivitis o una contaminación cruzada por las manos, pues puede generar una infección, ¿no? Y para ellos puede ser fatal, ya que están inmunocomprometidos. Tal vez no al grado de un paciente con VIH, pero sí hay que tener cuidado. Y el manejo ambiental, ¿no? Una vez que se vaya de alta, decirles que tenemos que evitar contaminantes y el uso de oxigenoterapia segura, ¿no? Explicarles cómo preparar el borboteador, cuánto líquido ponerle, cómo prepararlo, cuáles son los signos de que ya se está acabando el oxígeno, dónde va a ir a conseguirlo, dónde lo va a recargar y sobre todo los signos de toxicidad pulmonar, ya que el oxígeno también en grandes cantidades puede generar una complicación posterior, ¿no? A lo del beneficio que buscamos. Algo muy importante que mencionar, ¿no? Que me pareció interesante cuando demos una orientación, ¿por qué digo orientación? Nosotros no estamos capacitados para recetar medicamentos de este tipo, ya que son neurológicos. Puedo yo recomendar, ¿qué es recomendar? A lo mejor ir con un especialista, una consulta, etcétera, sobre el uso de la nicotina o el uso de fármacos, ¿no? Tenemos del uso de la nicotina muchas situaciones en las que puedo recomendar al paciente para que disminuya su necesidad de fumar, porque hay pacientes que a pesar de que tienen el diagnóstico y tienen bronquitis, bronquiolitis, enfisema, siguen fumando y creo que ya nos ha tocado a ver en la calle este tipo de pacientes que a pesar de que tienen ya la tos crónica, siguen fumando, ¿no? ¿Qué me tocaría a mí como enfermero, no? Es recomendar parches de nicotina, chicles o el uso de inhaladores de nicotina. Sí, había hace tiempo me comentaron, ¿no? Ah, sí, no, es que el uso de la nicotina sustitutiva es peor que el cigarro, ya que también genera dependencia. Sí, pero esto debe de ir acompañado con seguimiento psicológico para irle disminuyendo la cantidad de nicotina. O sea, no es para que mi paciente termine toda la vida con parches, ni toda la vida con chicles, ni con inhaladores. Es para que lo empiece a dejar. Y si le agregamos un medicamento como el Bupropión, que este es un inhibidor dopaminérgico y de la norepinefrina, que disminuye la ansiedad por la droga, también es un antidepresivo, pues le va a ayudar más, ¿no? ¿Cuál es el de elección? La vareniclina, este directamente actúa en los receptores nicotínicos y hace que estos receptores les cueste trabajo unirse y por lo tanto mi paciente no tenga dependencia a fumar. Pero como les digo, esto tiene que recomendarlo un especialista del área médica, ya que al igual que todo tiene riesgos, beneficios, ¿no? ¿Qué nos tocaría a nosotros como enfermeros? Dar las recomendaciones, las dosificaciones, la importancia de seguir el tratamiento y los efectos adversos que pudieran llegar a tener y cómo reconocerlos, ¿no? Porque son medicamentos que actúan en el sistema nervioso y por lo tanto se consideran de alto riesgo. Ya pasando al sentir del cuidado, ¿no? Ya vimos cuál es lo científico, ¿no? ¿Cuál es lo científico? El saber fisiopatología, el saber cómo pasa la enfermedad, el saber qué medicamentos puede llegar a tener indicados el paciente o qué le puedo hacer, ¿no? Pero vamos a lo que nos importa el día de hoy, ¿no? ¿Cómo sentir el cuidado o cómo enfocarlo a una dimensión humana, viendo a nuestro paciente de manera biopsicosocial, ¿no?
Biopsicosocial, biológico, psicológico, social. Muchos autores incluyen la parte espiritual. Nos dicen que si no vemos a un paciente de manera espiritual, no lo estamos haciendo de manera adecuada. Para ello tenemos que hablar hacia la perspectiva de mi paciente, ¿no? ¿Qué siente el paciente con EPOC? Retomando lo que les dije hace un momento. Principalmente va a tener miedo. No sabe qué es lo que está pasando, tiene la necesidad de fumar todavía, se lo prohíben, tiene frustración, sentimientos encontrados, no puede hacer sus actividades de manera adecuada y esto le genera ansiedad. Y sumémosle si tiene ataques de pánico porque no puede respirar. Entonces este paciente vive en un terror común, ¿no? Y si le sumamos que está hospitalizado, no conoce a nadie, no conoce al personal, a lo mejor la enfermera ya lo regañó el médico, ya pasó la de trabajo social, a lo mejor la hija ya lo fue a regañar que porque se fue culpa de que le dijeron que ya no fumara, ¿no? Pero pues nosotros vamos a enfocar en que ya pasó, ¿no? Ya no hay que hacer comentarios sobre qué es lo que hubiera pasado, ¿no? En este momento ya tiene todas estas situaciones. ¿Qué nos recomienda, qué nos recomiendan hacer, ¿no? Como intervenciones de enfermería fuera de lo científico, que es fuera de la oxigenoterapia y la medicación. Lo principal es escuchar activamente a un paciente, ¿no? O a mi paciente, independientemente de la enfermedad, ¿no? En este caso de y nos dicen, no solo es oír, sino comprender. Tengo que comprender qué es lo que necesita en este momento mi paciente. Una recomendación es hacer contacto visual, lenguaje corporal abierto, ¿no? El lenguaje corporal es muy útil siempre y cuando lo apliquemos de manera adecuada. Evitar cruzar los brazos, asentir, generar una mala cara o caras de desinterés. Evitar interrupciones, dar tiempo para que se expresen sus emociones y empezar a generar preguntas abiertas, ¿no? Como, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo? En lugar de decirle estar bien, ¿no? Está demostrado que decirle a alguien estás bien, más a un paciente, te puede responder por miedo con un sí en automático y pues eso invalidan emociones y por lo tanto me puedo ir a otro paciente y lo dejo con su sentir y nadie lo escuchó. Y sumámosle que no tenga un cuidador primario. Un ejemplo práctico de esto es que imaginemos que estamos en el área de hospitalización y un paciente se va de alta, ¿no? Y nos dice, es que yo ya no voy a servir para nada, ni puedo jugar con mis nietos y voy a ser dependiente toda la vida de oxigenoterapia, lo que me quede de vida, ¿no? ¿Qué le podemos decir a ese paciente, no? Entiendo que te duele no poder hacer las cosas que antes disfrutabas. ¿Qué actividad extrañas más, no? Le contesto con preguntas retóricas en las que él exprese sus inquietudes y yo pueda generar o ayudarle a generar alternativas, ¿no? Tal vez ya no sería un tipo de juego físico, pero también un juego mental o simplemente que sus nietos lo acompañen o vean la tele, etcétera. Otra cualidad es la empatía. La empatía, si bien sí es ponerse en el lugar del otro, si nosotros nunca hemos experimentado esa situación, es imposible que yo me pueda poner en el lugar de la otra persona. Puedo hacer? La empatía siento que es más entender la situación, no ponernos en el lugar del otro, sin juzgar, obviamente. Validamos el esfuerzo, ¿no? Sé que el respirar así debe de ser agotador, pero estás haciendo un gran esfuerzo. Evitar minimizar su dolor, no decir no es para tanto u otros están peor, ya que pues estamos invalidando, ¿no? Y lo estamos haciendo menos, ¿no? A lo mejor le podemos decir, mira, ese paciente de al lado, está intubado o se va a morir o algo así, ¿no? Porque lo estamos minimizando. En ese momento el paciente piensa que él es todo y que él es un mundo, o sea, no se preocupa por los demás. Y tenemos que usar un lenguaje corporal cálido. Un gesto de apoyo en el hombro puede transmitir más que 1000 palabras y eso le puede expresar al paciente acompañamiento. Un ejemplo práctico, ¿no? Estos pacientes tienen muchas complicaciones para dormir porque tienen dificultad respiratoria. Si mi paciente me llega a decir que le da miedo dormir por si se ahoga, una respuesta empática que yo puedo hacer como enfermero es decirle, es normal sentir ese miedo, pero vamos a ver cómo podemos hacer para que te sientas mejor por la noche. En este momento yo valido sus emociones, le digo que estoy ahí y que estoy apoyándolo, ¿no? A lo mejor
aplico mis intervenciones científicas, lo pongo en semifowler, le hago cambios posturales, le acomodo la almohada, el cojín, hago que se sienta más cálido en su estancia, ¿no? En lugar de tranquilo, no pasa nada y todo va a estar bien. Ya sabemos que eso no es lo adecuado para atender a un paciente. Otro es lo que había mencionado hace un momento, que es la validación emocional. Hacerle sentir que sus sentimientos son importantes y que es único y diferente a parte de los demás, ¿no? Le puedo decir que es comprensible que se sienta así en esta enfermedad, que no está exagerando, que lo que siente es real y que pues hay que contrarrestarlo y entender siempre que estos pacientes están enojados, ¿no? Que a lo mejor me pueden dar un mal comentario, tratar mal, y yo tengo que entender porque yo no estoy viviendo su situación. O para lo mejor para mí es un día normal trabajando con 10 pacientes, ¿no? Pero para un paciente es el día más feo de su vida, ¿no? Y luego si ve el familiar y niños o adolescentes que ven a su papá en ese estado, pues es el peor día de la vida para ellos, ¿no? Tengo que entender un poco eso y salir de mi rutina, a pesar de las adversidades. Un ejemplo práctico es, si mi paciente me dice que siente que se muere y que no puede respirar, yo le puedo decir, sé que es aterrador sentirse que el aire no llega, pero vamos a respirar juntos y despacio. Estoy aquí contigo, ¿no? Acompañando. Estoy validando emociones y yo estoy demostrando que estoy acompañando, ¿no? Y obviamente dando todo el tratamiento, que en este caso es el antibiótico, el manejo de soluciones, la oxigenoterapia, las micronebulizaciones, etcétera. Cuando hablo de comunicación terapéutica, ya directamente de cómo comunicarnos, creo que no hay una respuesta correcta, ¿no? En la carrera de enfermería nos enseñan a atender patologías. Sí, hay veces que vemos materias éticas, pero no es lo mismo verlo en este momento que aplicarlo, ¿no? A veces nos hacen preguntas retóricas y no sabemos qué responder. En este caso, que mi paciente no niegue el diagnóstico o tratamiento y si quiere ir con alta voluntaria, ¿no? Sí, a muchos enfermeros les encantan las altas voluntarias, ¿no? Porque ya se van y es menos trabajo. Pero como enfermero es mi obligación explicarle, ¿no? Y entender qué es lo que más le preocupa y tratan de corregir, ¿no? Como entiendo que llevarlo en público es incómodo, pero has probado las cánulas, son más discretas. Y tenemos que evitar decir en todo momento, si no los usas, terminarás en el hospital, o si te vas de alta, te vas a morir, etcétera, ¿no? Yo simplemente tengo que ser neutral a lo que quiera mi paciente y tampoco alegrarme porque vaya a disminuir mi carga laboral. En el caso de unas noticias difíciles, que mi paciente me diga, me estoy muriendo, o te esté preguntando, yo puedo tener estrategias de comunicación. Confirmamos su pregunta antes de responder, ¿no? Un ejemplo es, veo que esto te preocupa mucho, ¿qué es lo que sientes o quieres saber exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa de que se está muriendo? Ser honesto y compasivo. El EPOC es una enfermedad seria, pero vamos a enfocarnos en cómo puedes sentirte mejor, evitando yo al optimismo de que se va a recuperar, porque yo sé que no se va a recuperar y a lo mejor el paciente no sabe, y evitamos fatalismos. ¿Qué es el fatalismo? Cosas negativas de muerte. Y tenemos que evitar decir, no pienses en eso, ¿no? Lo que la mayoría dicen o decimos. ¿Por qué? Porque estamos invalidando sus miedos y por lo tanto mi paciente se está tragando todos sus sentimientos, los está acumulando y todo se expresa fisiológicamente. Entonces mi paciente puede caer en una crisis de ansiedad y sumarle una crisis de POC y en ese momento inclusive puede caer en una falla respiratoria, en un paro cardiorrespiratorio, si no sabemos hablar con él en ese momento. Cuando ya hablamos al final de la vida y este paciente expresa desesperanza, aquí ya tengo que acompañar yo en silencio, ¿no? A veces nada más es estar presente sin decir ninguna palabra. Preguntar que si hay algo que quisiera hacer o con quién hablar, un familiar que tiene que ver, o contactar a un familiar, escuchar música si es que la situación hospitalaria lo permite y que vea que estamos ahí, ¿no? ¿Qué tenemos que evitar decir al final de la vida? Tienes que ser fuerte, ¿no? Sí, ser fuerte es como decirle, trágate tus emociones y niega tus emociones al 100%, ¿no? Y eso es incorrecto a nivel psicológico. Si nosotros nos llegáramos a conjugar todo esto que acabamos de ver de la comunicación del paciente,
Tenemos que entender que mi paciente tiene, bueno, lo ideal, ¿no? Porque no todos lo tienen. Todos, más en México, ¿no? Tenemos un nicho familiar, ¿no? Familias grandes. Tengo que yo entender a la familia, porque es el pilar, ¿no? Del paciente. Si mi familiar del paciente no sabe entenderlo y no sabe cuidarlo, es un paciente que va a regresar a urgencias y va a estar regresando. ¿Por qué? Porque no sigue las indicaciones del alta, que en este caso son del ingreso. ¿Cuál es el rol clave del familiar en esta situación del EPOC? O en cualquier otra situación, o en cualquier otro contexto, ¿no? Va a dar soporte al autocuidado, va a ayudar con la medicación del paciente, va a participar en el manejo de la oxigenoterapia, va a dar un apoyo emocional a mi paciente se va a sentir acompañado, va a sentir que es querido por medio de las visitas, va a lograr va a lograr una detección temprana de exacerbaciones, va a saber qué hacer, dónde acudir, cuándo, cómo, y va a vigilar signos de hipoxia, ¿no? Que vendría siendo los más graves, ¿no? Signos de hipoxia, la cianosis, los quejidos respiratorios y sobre todo a enseñarle a utilizar los monitores de signos vitales, que en este caso son los oxímetros, ¿no? Decirle cuánto es lo normal que va a saturar el paciente y cuándo es lo grave y qué hacer y qué va a hacer cuando, a pesar de todo las actividades que le enseñamos, no recupere, ¿no? Que en este caso es venir rápidamente al área de urgencias. Y sobre todo, aquí mi objetivo es evitar la sobreprotección, ¿no? Orientar al familiar para que no haga que ese paciente pierda la autonomía. ¿Qué quiere decir? Si el paciente puede comer por sí mismo, ¿por qué el familiar le tiene que dar en la boca? ¿O por qué le va a lavar las manos, no? Tenemos que empezar a que el paciente participe en su autocuidado, porque así va a generar menos dependencia, ¿no? ¿Qué intervenciones como enfermero puedo hacer para apoyar a la familia, no? Principalmente educación específica sobre los datos de alarma. En la mayoría de los hospitales, los enfermeros somos los que damos las altas médicas, ¿no? El plan de cuidados, ¿no? Y yo al plan de cuidados médico le puedo agregar un plan de cuidados de enfermero que incluya la fisioterapia respiratoria, puedo compartirles unos videos o inclusive recomendarles otras instituciones de salud específicas acerca de la terapia respiratoria. Cuidado del cuidador. Si hablamos de un paciente hospitalizado, yo tengo que preocuparme también por el cuidador, ¿no? A lo mejor es un paciente que no tuvo hijos, que lo cuida su hermana, ¿no? Su hermana con hijos pequeños, y a lo mejor está todo el día en el hospital. Entonces, yo tengo que darle esa tranquilidad de que al menos en mi turno, en esas 8 o 12 horas, voy a estar con el paciente y que a lo mejor se puede ir a bañar, puede ir a comer algo y que yo me comprometa a que cualquier cosa yo voy a participar para que lo localice, ¿no? Con trabajo social. Ayudar a facilitar la comunicación familiar, ¿no? En el caso que sean más familiares, pues explicarles técnicas para que se comuniquen entre la familia, porque a veces son muchos hermanos y no saben qué decidir, ¿no? Hablando de una intubación. Algunos quieren, algunos no, y pues tengo que participar, ¿no? A lo mejor dando los pros y contras. Planificación anticipada. La planificación anticipada implica que tomen en cuenta al paciente sobre lo que quiera. A lo mejor si el paciente ya no quiere que le hagan nada, participar para que la familia lo entienda, ¿no? Y que cumpla su voluntad. Mensajes claves para la familia de apoyo, de resiliencia y sobre todo incluir a la familia en los planes de cuidado, ¿no? Porque son los que van a estar ahí cuidando de mi paciente. Cuando ya aplicamos todas las intervenciones y los cuidados críticos, tenemos que enfocarnos en la espiritualidad y en la forma en que yo como enfermero gestiono la compasión del cuidado en cada uno de mis compañeros, ¿no? Hablábamos del aspecto biopsicosocial. Si hablamos de la parte espiritual, hay beneficios documentados, ¿no? El que mi paciente crea en una deidad, independientemente de la deidad que sea o la religión que sea, le genera mayor resiliencia, hay una reducción de ansiedad y depresión, y esto mejora la adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Va a empezar a generar aceptaciones. A lo mejor empieza a aceptar que en cualquier momento se va a morir y se genera una tranquilidad porque a lo mejor piensa que va a irse a un cielo, ¿no? O a un descanso, o va a encontrarse con un familiar. ¿Cómo lo puedo abordar como enfermero? Principalmente no generar ningún comentario, ¿no? A lo mejor, este,
llegan los rituales, ¿no? Cuando el paciente ya está con signos agónicos, como un sacerdote, un pastor. Yo tengo que respetar esas situaciones y aunque yo no crea en eso, pues no tengo que generar ningún comentario. Facilitar recursos. A lo mejor me ha tocado que en la visita el familiar quiere rezar un rosario, ¿no? Puedo explicarle cómo hacerlo de una manera que prevengamos infecciones y que le genere tranquilidad tanto a ella como al paciente. Y exploramos con sensibilidad todo lo que sienta mi paciente, crea, ¿no? Que lo ideal es que crea en algo, ¿no? Que se sienta tranquilo. ¿Cuál es lo malo? Que hablando de espiritualidad, tenemos crisis internas. ¿Por qué crisis internas? Porque a lo mejor empiezan con el proceso de aceptación y en el proceso de aceptación genera la parte en que ¿por qué me está tratando así Dios o por qué me está tratando la vida, ¿no? Y en vez de ayudarnos, nos empieza a complicar un poco el camino. Si hablamos de los principios éticos, pues aquí tenemos tres principales: la autonomía, la beneficencia y no maleficencia y la justicia, ¿no? ¿Cuándo yo tengo que respetar la autonomía del paciente? Si mi paciente está neurológicamente estable y comprometido y no quiere que le hagan nada, yo no tengo que insistir en medidas futiles. ¿Qué es una medida fútil? ¿Qué es una medida fútil? Ah, pues una medida que no le permita, o que tenga más riesgo que beneficio, ¿no? Y acciones éticas, respetar decisiones tras asegurar que está informado. Beneficencia y no maleficencia, ¿no? Equilibrar el tratamiento riesgo-beneficio. Ayudar al paciente, inclusive colaborar con el médico para evitar el encarnecimiento terapéutico y priorizar la calidad de vida sobre la prolongación, ¿no? Riesgos y beneficios. Si hablo de justicia, hablo de basar criterios clínicos objetivos, ¿no? Asignación de recursos. ¿Cuáles son los dilemas éticos más frecuentes o el más frecuente? El conflicto familiar. Cuando la familia insiste en hacer todo en contra del deseo del paciente, ¿no? Tenemos que apoyar al paciente acerca de lo que él quiere y participar con la familia sobre los beneficios o las complicaciones que llegara a tener mi paciente. Cuando hablamos de cuidar con compasión, reconocemos el sufrimiento del otro y yo tengo componentes clave, ¿no? Presencia auténtica y defensa del paciente. ¿Qué barreras puedo encontrar en este momento? Falta de tiempo, ¿no? Hablando de un sistema de salud colapsado, 8, 7 pacientes, ¿no? Sí, no nos va a dar tiempo de hacer cuidado con arte a todos los pacientes, ¿no? Pero mínimo, lo mínimo indispensable que podemos hacer es fomentar la comunicación activa y la escucha activa, ¿no? Y el desgaste profesional, pues, a lo mejor nos quedamos a guardia o hicimos guardia y pues nos sentimos cansados. Si hablamos de un ejemplo, que un paciente llore tras recibir un alta porque no tiene quien le ayude, la enfermera compasiva debe de escuchar sin prisas y debe actuar, en este caso, contactar a trabajo social y acompaña, ¿no? Te dice que si esto es abrumador, lo va a buscar soluciones juntos y sobre todo aplicando el holismo, ¿no? Que es la compasión. Ya al final, ya por último, tenemos que integrar todo lo ciencia más la sensibilidad para dar por hecho que la enfermería es un arte, ¿no? Imaginémonos un lienzo. En este caso va a estar un paciente con EPO, pero les dije al inicio que puede haber cualquier tipo de paciente, aquí un paciente diabético, un paciente con insuficiencia renal, inclusive un neonato con dificultad respiratoria, un familiar, etcétera. Yo tengo que integrar todos mis componentes artísticos, ¿no? Creatividad. ¿Cómo expreso mi creatividad? Ah, a lo mejor en la terapia respiratoria o en la terapia de ejercicios puedo hacer un juego, ¿no? Para que al paciente no se le haga aburrido. Yo genero una intuición clínica. Ya como enfermeros ya hacemos ojo clínico y ya detectamos factores de riesgo. Encontrarle belleza a lo cotidiano, desde un baño de esponja hasta la masoterapia, un masaje, y sobre todo la estética del cuidado, ¿no? Desde su unidad del paciente limpia o hasta el arte que tiene un vendaje bien realizado o una fijación. Y sobre todo una escultura de la esperanza, ¿no? Cuidar con presencia. Ya enfocado todo, tenemos que estar ahí cuando no hay cura. Cuando no hay cura, tanto física como emocional como espiritualmente, sin generar algún comentario o complicación con mi paciente. Ya cerrando el tema del día de hoy, yo creo que como conclusión
llego al que el manejo óptimo del EPOC requiere dos pilares fundamentales, ¿no? Cualquier patología. Excelencia técnica, que yo tenga conocimiento sobre el manejo del paciente, y el arte humanizado del cuidado. La competencia clínica la vamos a alcanzar mediante la integración de todos los conocimientos sobre enfermedades pulmonares y una adecuada comprensión del contexto humano del paciente para que yo dé un cuidado con enfoque humanizado y holístico. Y por último, desconozco el autor de esta frase, pero me pareció muy adecuada para el día de hoy. Tenemos que entender que no solo curamos heridas, acompañamos a quien los llevan, y qué mejor manera al lado del cuidado de enfermería. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Este tema es muy interesante, del cual podríamos andar mucho más y seguir preparándonos. Le agradecemos mucho. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a nuestros próximos webinars que se estarán eh, difundiendo en nuestra página de Facebook para que por favor estén pendientes. De igual manera, les recordamos que para obtener su constancia tendrán hasta las 22 horas del día de hoy. Los invitamos a participar en el programa Regresa a Casa, en donde podrán compartirnos sus conocimientos. Les van a colocar el link en el chat. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, maestro, por la ponencia del día de hoy. De nada, igualmente. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes.